vamos a hablar lo que es la creatividad y las clases de creatividad. Pero antes de eso vamos a saber lo que es la creatividad. La creatividad nos dice que se puede definir como la capacidad de reproducir cosas nuevas y valiosas. Además de ello nos dice que es el pensamiento abierto, divergente, siempre pronto para imaginar cosas y soluciones de gran variedad. Nos dice que son aquellas ideas que podemos tener en mente para, yo qué sé, mejorar mi empresa. Son nuevas ideas y de esa forma a eso se le puede decir que es una creatividad de cómo va un logo, de qué se puede mejorar o qué nos hace falta. Ya. De ahí tenemos lo que son las clases de creatividad. Entre ellas tenemos 5. De las 5 empezamos con lo que es la creatividad mítica, la creatividad disociativa, la creatividad analógica, la creatividad narrativa y la creatividad intuitiva. A ver, lo que nos dice la creatividad mítica nos dice que tiene esa capacidad de imitar ideas de un área o que ya estén aplicadas en otras. Por ejemplo, como en esta imagen, tal vez, yo qué sé, él tiene una idea, pero también le pareció buena. Entonces trata de imitar de lo que el compañero esté haciendo. Ya, de ahí tenemos lo que es la creatividad disociativa. En la disociativa nos dice que tiene la capacidad de asociar conceptos utilizados, el razonamiento para identificar una idea no está funcionando. Nos dice que tal vez podemos tener varias ideas, pero tal vez no está funcionando. Por ejemplo, de que tal vez yo quise un color, pero no es tan llamativo para las personas. Entonces ese puede ser una idea que no va concuerdo a la idea que uno se tiene. Ya, de ahí tenemos que es la creatividad analógica. En la analógica nos dice que tiene esa comparación del uso de productos o servicios aplicado en una idea innovadora. En una idea innovadora. Ya. Ya. A esto se le puede decir de que la creatividad analógica enlaza distintas cosas aunque no tengan semejanza. Por ejemplo, aquí podemos ver que está una curva, pero tiene su mismo fin, a diferencia de que aquí está a modo de gradas. Ya. De ahí tenemos lo que es la creatividad narrativa. En la narrativa nos dice que tiene esa capacidad de narrar una historia de manera y el contexto adecuado. La narrativa nos dice que también tiene esa capacidad de inventar y narrar una historia. Por ejemplo, la historia de una empresa, de cómo creció, de cómo se fue formando y para que ahora sea reconocida. Entonces, de cómo va contando desde el principio hasta el final. Ya. Y finalmente tenemos lo que es la creatividad intuitiva. La creatividad intuitiva
La creatividad intuitiva nos dice que tiene la capacidad de generar ideas nuevas sin involucrar el razonamiento. Entonces nos dice que la intuitiva es como que tengo una idea, pero a ver, también se puede decir que la creatividad intuitiva son aquellos conocimientos que se puede tener, pero sin involucrarlos. Yo les voy a hablar acerca de la creatividad cinética. Para ello, primero tenemos que saber qué es la cinética. La cinética es un proceso creativo de resolución de problemas para crear nuevos productos. La creatividad hay que trabajarla, y si una empresa quiere triunfar debe hacer lo posible por mejorar sus procesos creativos. Esta se basa en la construcción de respuestas concretas mediante la unión de elementos aparentemente irrelevantes. La cinética es la base de la creatividad. Hay que tener en cuenta que toda acción creativa se basa en la conjugación de ideas o cosas previamente existentes. El objetivo es dar lugar a un producto original completamente distinto. Este término tiene su origen en el vocablo griego cinéticos, que significa la unión de elementos distintos y aparentemente irrelevantes. De hecho, al emplear esta técnica, las analogías y las metáforas se convierten en herramientas útiles para crear nuevos productos. ¿Cómo funciona la cinética? Hay que tener en cuenta varias variables. En primer lugar, cuando nos enfrentamos a un problema, se debe interactuar con sus diferentes elementos para desarrollar una relación de apego con estos elementos. Posteriormente, se debe asumir una distancia psicológica del problema, ya que así se podrá tomar conciencia del problema y conocer mejor cómo afrontarlo. La siguiente fase consiste en buscar diferentes perspectivas y puntos de vista antes de intentar llegar a una solución. Así se evitará apresurarse en exceso y adoptar una mala decisión. Además de eso, en la siguiente fase, conocida como de especulación, hay que dejar que la mente vague libre para que pueda proponer todo tipo de soluciones. Y finalmente se valoran las soluciones y se escoge la adecuada. Técnicas del proceso creativo. La cinética, ideada por William Gordon, nos enfrenta a los procesos psicológicos subyacentes al pensamiento racional y por tanto trata de adentrarnos en las soluciones más creativas y alejadas de lo usual. De esta manera se basa en olvidar lo conocido y encontrar lo que nos resulta extraño. Para esto existen al menos 5 técnicas que se centran en la analogía. La primera es la analogía directa. Esta técnica se basa en buscar todo tipo de comparaciones entre un proceso, objeto o problema y otras realidades semejantes. Buscamos una manera de sacar el objeto de debate de su contexto y ubicarlo en otras circunstancias que nos permitan estudiarlo de una forma más libre. La analogía personal. En este caso, tratamos de que cada persona se identifique con el problema. Para ello, nos planteamos en primera persona y nos ponemos en el lugar del propio problema, objeto o situación. El objetivo es identificar las emociones relacionadas, empatizar con el problema y poder realizar una descripción del mismo en primera persona.
Analogía contraria. En esta ocasión nos alejamos del problema buscando conceptos contrarios al problema analizado, o más bien, a las palabras que mejor lo describan. De esta forma no solo logramos perspectiva, sino determinar los límites del tema debatido. Analogía simbólica. Utilizando un vocabulario próximo a la poesía, los problemas se concretan en pocas palabras como si fueran titulares de un periódico o el nombre de un libro. Para ello hay que buscar una palabra clave que describa el problema, para posteriormente profundizar en sus significados, ya que esto nos abre a nuevos conceptos capaces de abrir vías de debate que no se habían planteado antes. Y por último tenemos la analogía fantástica, que se basa en la utilización del pensamiento convergente para conectar soluciones aplicadas sobre un supuesto fantástico a un problema real. No partiremos de un planteamiento analítico y lógico, sino mediante la presentación de una situación análoga a la real, pero en un contexto fantástico. Esto puede reconducir nuestra línea de pensamientos para afrontar los retos de una manera más creativa. Hablar sobre la creatividad y la innovación. Primero vamos a hablar sobre la creatividad. La creatividad es la habilidad mental que tenemos todos los seres humanos para imaginar, también para conceptualizar ideas, ya que estas sean ideas nuevas y también que sean originales. Pero también podemos decir que podemos relacionar con cosas que ya existen y pueden significar una mejora o una característica nueva y diferente a las que ya existen. También podemos decir que tenemos un potencial creativo y esto se evidencia cuando nos referimos a nosotros mismos, como que somos capaces de crear tales o cuales cosas que son tanto originales, expresivas, únicas y también emocionales. También tenemos los ejemplos de creatividad. Tenemos que es hacer música, por ejemplo, cuando un artista escribe una letra y es autoría de él, es propio de él. Tenemos escribir cuando un poeta escribe poesías y tenemos que se puede diseñar como vestidos, se puede diseñar casas. También les voy a hablar sobre la innovación. Esta nos decía que es un proceso a través del cual esas nuevas ideas de productos, de servicios o también procesos son incorporados de una forma paulatina o también a su vez evolutiva, de forma más radical en nuestras vidas para hacerlas más sencillas. Pero también podemos entender como el paso natural hacia la evolución de un producto para presentarlo de una forma diferente al resto del público. También les voy a hablar sobre la aplicación de la innovación. Podríamos aplicar en la introducción al mercado, como por ejemplo haríamos nuevas tecnologías, también utilizaríamos una línea de productos y también un nuevo método de producción para que este a su vez ayude a la mejora del producto al producto que ya existe. También tenemos la importancia de la creatividad y la innovación, porque la creatividad y la innovación deben trabajar en conjunto para poder alcanzar nuevos objetivos empresariales. Con esto ganaríamos que las empresas tengan mejor acogida y también demanda y sobre todo estas tengan ganancias altas. Tenemos también las diferencias
de la creatividad y la innovación. También nos hablaba que estas son las principales diferencias en los dos conceptos, que a menudo estas son confundidas, pero estas no son iguales porque sí tienen bastante diferencia. Primero tenemos que la creatividad es pensar en nuevas ideas y hacerla realidad. En cambio, tenemos que la innovación es ejecutar esas ideas creativas en la práctica. Otra diferencia que tenemos es que la creatividad es un proceso mental, en cambio la innovación es un proceso productivo. Tenemos también que la creatividad ocurre solo en la cabeza y tenemos que la innovación ocurre también en todo el mundo porque sin innovación no tendríamos cambios. También tenemos que por ejemplo, que no hay manera de medir a la creatividad, en cambio en la innovación sí se debe medir la creatividad para analizar los resultados que se tienen. También en la creatividad no se requiere de inversión monetaria, En cambio, en la innovación sí se requiere sí se requiere dinero para seguir con el proceso de innovación. Ya también tenemos otras diferencias sobre la creatividad y la innovación. Estas ya van más profundizadas. Tenemos que la creatividad esta se ha dado es una generación de una idea, por ejemplo, nueva, novedosa y útil. En cambio, la innovación es la aplicación de nuevas técnicas, de nuevos procesos productivos. Tenemos que la creatividad es el descubrimiento, también la imaginación, la intervención y la originalidad. Y por otro lado, tenemos que la innovación exitosa abre posibilidades de productos, los mismos recursos de producir bienes utilizando también menores recursos, bienes nuevos o de mejor calidad y construyendo un elemento importante para el crecimiento económico. También tenemos que la creatividad es la capacidad de identificar, crear y solucionar problemas. En cambio, que la innovación es el proceso mediante el cual dicha invención llega al mercado y es adquirida por los clientes. Tenemos que la creatividad también genera cambios para cambiar y se requiere de flexibilidad. En cambio, que en la innovación es la acción de introducir o también producir algo novedoso, alguna idea, algún método o modos de pensar. Tenemos que la creatividad es la habilidad y es un proceso que se aplica a la economía del mundo globalizado para garantizar la creación y sostenibilidad de nuevas empresas. En cambio, la innovación hace referencia a la introducción de nuevos productos o servicios en el mercado. También tenemos las personas creativas. Nos mencionaba que la creatividad la realiza una persona que tenga ideas nuevas que sean frecuentemente para poder, por ejemplo, diseñar o escribir. Esas ideas también deben ser novedosas y útiles. Una persona también debe tener capacidad humana de lograr una idea, como también crea y hace realidad lo que se imagina. Por ejemplo, un artista se imagina una letra y él va creando y luego la lanza y tiene bastante acogida.
Una persona creativa sabe mucho pensar y también le gusta crearse ideas nuevas. Una persona innovadora, en cambio, tenemos que las personas innovadoras, las pocas personas que tenemos, ellas deben llevar ideas físicas al mercado. No solo debe ser como que están escritas, sino también debe ponerlas en práctica. Esta también piensa en los términos cómo relacionar con el problema, llegar a una solución y obtener resultados a largo plazo. Esta también debe tener la percepción, expresión y también un pensamiento para ver más allá, para tener una visión de cómo va a realizar este proyecto o un proyecto que tenga acogida y también ganancias.